que por alguna razón han entrado en un crecimiento descontrolado. Recuerden que la proliferación celular está controlada y hay un cierto número de multiplicaciones, de replicaciones que podemos hacer y que esto está controlado por los telómeros y por otras cosas. Pero las células del cáncer tumorales pierden este control y se vuelven inmortales. Pierden el control de la proliferación y pierden el control de vida, podría ser. Por eso se vuelven inmortales. De hecho, una de las células que nosotros utilizamos para estudios de autoinmunidad, para hacer la inmunopresencia, son células tumorales de una paciente de los años 40, como de la Santa Madre, y que son las HEP2. Y ese es el nombre de ella, que en realidad no me acuerdo el nombre, pero el HEP es el nombre de ella. Y son células que están en el laboratorio y son inmortales, se multiplican y siguen y se están usando ahora para eso. Ahora, ¿cuáles son las características clave? Una proliferación independiente. Nosotros, las células se nos van a multiplicar cuando hay una señal de crecimiento. Nosotros normalmente, obviamente, cuando vamos creciendo, nosotros nacemos, no sé, que los animales también nacen siendo unas cositas así chiquititas y después crecen a ser los medios. Hay un desarrollo y eso está controlado. ¿Ya? Estas células no tienen ese control, entonces tienen una proliferación permanente. ¿Ya? Evaden la apoptosis, por lo tanto, como les decía, se vuelven inmortales. A menos que las destruyan con un ataque, no van a morir en forma natural. Son capaces de hacer angiogénesis. La angiogénesis es como la generación de vasos sanguíneos propios, de tal forma de poder tener su provisión de nutrientes adecuados. ¿Ya? Entonces, las 6 marcas del cáncer, ya que como salen aquí, son la evasión inmune, son capaces de evadir la evasión inmune y por lo tanto, que la vamos a ver más adelante, y por lo tanto no ser destruidos. Son capaces de invadir o metastatizar, ¿ya? Por lo tanto pueden provocar tumores en distintos partes del cuerpo. Resisten la apoptosis, por lo tanto no mueren, son inmortales. Tienen una proliferación autónoma, no hay control de su proliferación. Tienen angiogénesis, que son capaces de provocar, ¿no es cierto?, una generación de vasos sanguíneos hacia donde se establecen, y de tal forma que tienen una provisión de nutrientes permanente, y tienen telomerasa activa. ¿Ustedes saben por qué la telomerasa activa es importante? ¿Saben lo que es la genética de los cromosomas? ¿Saben lo que son los telómeros? ¿El telómero o el cromosoma? Es la parte del cromosoma, pero... Nosotros tenemos el núcleo. En el núcleo dentro del núcleo está el ADN. ¿Ya? El ADN y la doble hebra que todos conocen. Eso lo tenemos de quién? Del cromosoma. Tenemos el ADN que se empieza a enrollar sobre sí mismo. Después se empieza a enrollar sobre las histonas. Ahí empieza a hacer se empieza a llamar cromatina. Y mientras más se enrolla, más denso se va haciendo. Después pasa a formar, mientras ya en la histona tiene que ser como cromatina densa, se sigue enrollando más y forman los cromosomas. Y los cromosomas son los que nosotros decimos, ¿no? En la ocasión falta tal cromosoma, hay una trisomía, etc. Los cromosomas, como bien dice Martina, tienen en los extremos unas secciones que se llaman telómeros. ¿Ya?
¿Qué pasa con eso? Cuando la célula se divide, cada división le corta un cachito a los telómeros. Cuando se acaban los telómeros, ya no hay más división celular. ¿Ya? ¿Qué pasa con esto? Los tumores generan telomerasa y por lo tanto cada vez que se produce la división fabrican telómeros, lo mantienen entonces la proliferación, la división es permanente. ¿Ya? Ese es un control de la proliferación. Entonces cuando los telómeros ya desaparecen, no hay más división, pero el tumor puede prolongar eso porque produce este telómero, lo va reponiendo, lo va recuperando. ¿Ya? Ahora, modelo molecularmente, ¿cómo se va a producir? ¿Por qué se dice de pronto que el cáncer forma parte de una evolución? ¿Ya? Porque se forma a partir de todos procesos normales y de estructuras y células normales. Nosotros vamos a tener lo que se llama genéticamente proto-oncogen, que se transforman en oncogen. El proto-oncogen son los genes normales que nosotros tenemos en el organismo y que van a ser los encargados de hacer las divisiones genéticas del núcleo de la célula en general y de los cuerpos ya macrocellulares. ¿Ya? Y eso va a depender, obviamente, de la genética de la especie que estemos hablando. Pero por alguna mutación, por algún cambio específico, y ahí pueden entrar los elementos ambientales, por ejemplo, esos proto-oncogen se transforma en un oncogen. Y este oncogen activa la proliferación de manera ilimitada. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos un proto-oncogen que es un gen normal del cuerpo, que cambia por alguna razón y que hace su función en forma normal. Y que por alguna razón cambia y se vuelve a ser como rebelde y empieza a hacer una proliferación continua y permanente de la célula. ¿Ya? Y es como las células mutadas, por eso después se forman, Es que todo eso se produce por eso. Lo que cambia en general no es la célula, lo que cambia es el gen, que se vuelve y obviamente empieza ese otro gen, hace un montón de cosas que vamos a ver, que hacen que esas células sean inmortales, pero lo principal es eso, son inmortales y que son tienen una proliferación ilimitada, sin control. Pero vienen a partir de genes que son normales. ¿Ya? No es que surja un gen del cáncer, son genes normales que mutan, por eso es la mutación, por eso sé que el cáncer es una mutación, pero la mutación es del gen. ¿Ya? También existen genes supresores tumorales. Normalmente existen genes que suprimen las células que están falladas, pero se produce una mutación también en estos genes y por lo tanto se eliminan los frenos que existen del ciclo celular para suprimir esas células que están falladas. El organismo siempre es un equilibrio entre activar y regular. Los genes supresores de la replicación lo que hacen es evitar que las células que están falladas se repliquen. Pero en los tumores esto cambia, hay una mutación, entonces se producen genes que van a favorecer la proliferación, pero además hay una mutación que va a eliminar el freno. Y eso hace que esta proliferación o multiplicación de las células sea limitada y permanente. ¿Ya? Hay genes de reparación, hay genes y moléculas que reparan el ADN cuando hay un error en la multiplicación, qué sé yo, o en la división, en la replicación, etc. Pero y que mantienen la integridad genética, pero que en este caso, como se produce una mutación
que hace que estos genes cambien, las células o este gen lo que hace es también eliminar, controlar, disminuir estos genes para que no lo destruyan. Y con eso se mantienen. ¿Ya? Y hay un fallo en la reparación también de los errores de la replicación que viene dado por este control de los genes de reparación. Entonces, lo que hace es que una célula normal, con sus genes normales, con sus genes, qué sé yo, ¿no es cierto?, va a mutar el gen, va a aparecer un oncogene. Y lo que empieza a hacer el oncogene a multiplicarse indefinidamente. Después viene esa es la primera mutación, se le acumula una segunda, que es la inactivación de los genes supresores. Tenemos dos mutaciones, ¿ya? Y por lo tanto, vamos a tener una célula que es pre-neoplásica, en la cual hay una integridad genómica, hay cambios metabólicos porque hay una modificación, todo un puesto, ¿no es cierto?, que es irregular, pero luego ya se estabiliza, y podríamos decir, y empieza ya a formar un tumor. En este momento son solo células, y ahí el organismo también la está combatiendo, pero después ya se empiezan a juntar y pueden formar un tumor. ¿Ok? Y ahí viene el cáncer. Ahora, normalmente, nosotros, cada uno de ustedes en estos momentos está desarrollando eso, en alguna etapa. Y tenemos genes supresores y tenemos genes de reparación que están controlando esta etapa. ¿Ya? Pero en algún momento se puede producir ese desbalance, esas mutaciones, que hacen que se desarrolle el cáncer. ¿Ya? Ahora, esto no es inmediato. Esto se demora. Aquí esto es a nivel celular. Cuando tenemos tumor, ya nosotros lo podemos ver a nivel de órgano. Y ahí normalmente cuando nosotros tenemos molestias y vamos al médico. Y ahí es donde nosotros lo podemos ver. Pero ahí ya puede ser tarde. Si nosotros podemos pesquisar con los marcadores en esta etapa, nosotros podemos controlar. Porque apoyamos a nuestro organismo para que lo controle. ¿Ya? ¿Cuáles son las 10 características, según Hanahan y Weinberg, que distinguen al cáncer? El cáncer es como una comunidad independiente. ¿Ya? Como hablan así de las ciudades, la comuna es el estado independiente del cáncer y por lo tanto es independiente, es autosuficiente en sus señales de crecimiento, tiene sus propias señales, que son las citoquinas, para que las células sigan creciendo y se comuniquen entre ellos y forman el tumor, que es como toda una nueva ciudad, podríamos decir, dentro de nuestro cuerpo. Tiene insensibilidad a las señales inhibitorias del crecimiento, porque ya tanto genéticamente las disminuye y además las células a nivel de receptores y de funcionamiento, el sistema inmune y de todo, las va recesando. Tiene resistencia a la muerte celular, a la apoptosis. Por lo tanto, a menos que sea destruida, no va a morir. Es inmortal. Tiene un potencial replicativo ilimitado. Eso es lo que controla. O sea, cuando se corta, lo primero que se corta, el control de replicación. Tiene una angiogénesis sostenida, lo que genera sus propios, ¿no es cierto?, vasos o vías hacia las vías sanguíneas que ya tenemos, los vasos más establecidos, y eso hace que pueda provocar una invasión tisular y por lo tanto una metástasis. ¿Ya? Reprograma el metabolismo energético en su mismo lugar según sus necesidades. ¿Ya? Evade la destrucción inmune de distintas formas que lo vamos a ver más adelante. Tiene una inestabilidad genómica, ¿ya? Porque por las mutaciones que provoca el genoma. Y provoca inflamación promotora de tumores. Las señales de crecimiento que va emitiendo es proinflamatoria. Recuerden que la inflamación es la forma básica de reacción del cuerpo. Por lo tanto, cualquier cosa que pase, van a haber procesos inflamatorios. ¿Ya? No es que sea como la inflamación que habitualmente conocemos. La inflamación es la forma en que el cuerpo reacciona de alguna forma ante cualquier problema. Y en este caso, el tumor va a promover inflamación, porque es lo que provoca el cuerpo, lo que como cuerpo reforma.
¿Ok? Ahora, si comparamos los ciclos celulares normal con el cáncer, vamos a tener obviamente una división descontrolada en el cáncer, a diferencia de la célula normal, en que hay un crecimiento y replicación del ADN en forma ordenada. Acá se dividen sin ningún control, no hay ninguna regulación. Entonces se pierde ese orden y podríamos decir como de sanidad del crecimiento, del desarrollo. ¿Ya? Y eso lleva a una división celular ordenada que se va multiplicando y posteriormente lleva a la muerte celular cuando ya han gastado su etapa de crecimiento. Pero las células tumorales no se siguen dividiendo en forma permanente por lo que tienen una inmortalidad, evitan la muerte celular y eso les da la inmortalidad. Y una vez que, y como crecen sin control, son células que se están multiplicando permanentemente, forman los tumores. Los tumores es una acumulación de células cancerosas, cancerígenas, que obviamente en la medida que se van multiplicando tienen que quedar en alguna parte, entonces se van amontonando, juntando y eso forma el tumor. Y normalmente es una división descontrolada y continua de células que son indiferenciadas, que no tienen una diferenciación del órgano en el que están. ¿Ya? Ahora, ¿cómo los clasificamos? Estas clasificaciones son para estudiarlas, para tratarlas, para ver en qué estado están, etc. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si no tiene un crecimiento definido, no tiene todo invasivo, etc., entonces, ¿cómo lo vamos a poder controlar? Porque tiene un crecimiento descontrolado, tiene metástasis, entonces tienen situaciones que ¿cómo vamos a hacer un controlar o clasificarlas? El crecimiento del cáncer es primero una célula, ¿ya?, que se modifica. Recuerden que esto es a nivel genético, entonces se modifica su genoma y ya empieza a actuar de forma como cáncer. Pero ¿qué pasa? Todo está normal, esa célula es la que está aquí desarrollándose, ¿no es cierto?, mutando, etc. Pero, obviamente, en la medida que se empieza a multiplicar, esas células de multiplicación que en forma descontrolada, ¿por qué? Porque el organismo va a tener un control para que en esta zona, ¿no es cierto?, se estén multiplicando células de acuerdo a lo que se necesita acá. Las células de aquí también, según lo que se necesita, va a estar todo ordenado. Pero, como se produce una mutación y se empiezan a multiplicar de forma desordenada, esas células empiezan a amontonarse, ¿ya? Y empiezan de forma desordenada, como ustedes ven, ya a presionar, ya podríamos decir a desordenar el tejido. Esas células siguen creciendo, siguen y empiezan a amontonarse, a juntarse, y aquí ya empiezan a formar un tumor y empiezan a invadir, como ustedes ven, otras zonas. Porque obviamente, en la medida que se va multiplicando, van apareciendo más células y a alguna parte tienen que ir esas células. Y empiezan a amontonarse. Y ahí es donde empiezan a buscar vasos sanguíneos. Estos son vasos sanguíneos. Y empiezan a buscar el vaso sanguíneo porque necesitan nutrientes. Entonces lo van buscando y generan conexiones con ese vaso sanguíneo. Y una vez que también ya están con el vaso sanguíneo, algunos factores que pueden tener, que pueden ser las mismas células, pueden transportarse a través de ese vaso sanguíneo al resto del cuerpo y hacer metástasis. Y aquí, si ustedes se fijan, ya está haciendo problemas, porque ya ha ocupado todo el espacio y está invadiendo la zona basal del órgano. Entonces, nosotros vamos a tener estas etapas, nos van a dar la clasificación para nosotros saber qué tan complicado, qué tan difícil o qué tan negativo puede ser el pronóstico de ese cáncer. ¿Okay? ¿Cómo? ¿Cómo hacen las células para pasar dentro de los vasos sanguíneos? ¿Con la transgeneración, algo parecido? ¿Cómo qué? ¿Con la transgeneración, algo parecido? El vaso sanguíneo es permeable. Pero es permeable
ciertas condiciones. Y las células normales, el glóbulo blanco principalmente, pasan los vasos sanguíneos entre los tejidos, etc. Las células tumorales hacen lo mismo. Emiten ciertas sustancias que tienen angiogénesis. La angiogénesis es que pueden fabricar, o de alguna manera, buscar que pueden estimular la conexión con vasos sanguíneos. Y en esa conexión es como que ya se van ampliando. Pero también pueden penetrar el vaso sanguíneo, pero principalmente por la angiogénesis. La angiogénesis es como que hacen un canal al río, y de esa forma se comunica, y ahí pueden comunicarse perfectamente y mandar todo lo que quieran por el río. ¿Ya? Vamos a ver un poco se llama el tumor, todo lo que esto genera. ¿Ya? Entonces, esta evolución, digamos, de las células es lo que nos va a permitir dar un orden o una característica. Ahora, esto es cuando nosotros nos damos cuenta normalmente de que tenemos algo. Cuando tenemos una célula, un par de células, nosotros no nos vamos a dar cuenta. Cuando tenemos algo, de repente podemos sentir alguna molestia, de repente sí, de repente no. Pero acá ya empezamos a sentir. Pero acá en algunos tipos de cáncer ya está. Por eso que es tan mortal, por eso que es pesado, porque no nos damos cuenta cuando recién empieza. Ahora, en esta etapa, el cuerpo está respondiendo, ¿ya? De forma natural. Pero cuando ya empieza a crecer, es porque el cuerpo se ha visto saturado, se ha visto sobrepasado en el equilibrio, digamos, de destrucción de células anormales. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a clasificar, bueno, por forma, vamos a clasificar en carcinomas, según su origen, que van a ser de orígenes epiteliales, como la piel, intestino, revestimiento epitelial de órganos, etc. El 90, casi el 80-90% son de este tipo, son carcinomas, es decir, epiteliales. ¿Ya? Las leucemias, linfomas y mielomas son tumores de células hematopoyéticas, o sea, células sanguíneas. ¿Ya? Y ahí nosotros vamos a tener, bueno, la leucemia, linfomas y mielomas, que son cáncer, algunos llaman cáncer de sangre. ¿Ya? Y en este caso, nosotros con la leucemia principalmente no tenemos un tumor o una estructura, sino que son células que circulan en la sangre. ¿Ya? Los mielomas y linfomas no, esos son como más estructuras. Y los sarcomas, que son menos frecuentes, se derivan de tejidos conjuntivos como el hueso, grasa, cartílago, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener carcinoma, leucemia, linfoma, mielomas y sarcomas. Y lo podemos ver acá, ¿ya? Según el tejido. Tenemos carcinomas, sarcoma, linfoma, la leucemia y mieloma. Estos tres de células sanguíneas y estos de la superficie, digamos, de órganos que podamos tener. ¿Ya? Este es normalmente el tejido epitelial, o sea, el tejido que recubre la superficie normalmente de todos los órganos. Y aquí tenemos ya el tejido conectivo, el sarcoma de huesos, tendones, cartílago, etcétera, como estructura más interna. ¿Ya? Entonces, según su origen, es el nombre que vamos a tener. Entonces, nosotros hablamos osteosarcoma o un sarcoma de tanto o un carcinoma, es por las zonas que están actuando. ¿Ya? Y estos tres que son específicos, que son células sanguíneas, el linfoma que se va a originar en los ganglios linfáticos, y ahí van a formar las células tumorales, van a atacar el ganglio, digamos, a atacar en el sentido de que se van a multiplicar y van a invadir todo el área del ganglio. La leucemia, que van a ser células sanguíneas, principalmente linfocitos o células mieloides, del glóbulo blanco, que van a circular en la sangre en una cantidad desproporcionada. Y el mieloma, que normalmente se da en la médula ósea, también, que son células sueltas sin tumoración, es decir, sin formar un tumor como tal, pero hay una proliferación de células que impiden que se formen los demás, las células de manera normal, tanto glóbulo rojo como de célula. ¿Ok? Entonces aquí nosotros tenemos
los tipos, ¿no es cierto?, carcinoma, adenocarcinoma, sarcoma, leucemia, linfoma mieloide, el tipo de el tejido de origen, ¿no es cierto?, que tiene, cuál es su frecuencia, y aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Ya? Entonces, carcinoma de pulmón, mama, colon, próstata, cuello uterino, bueno, adenocarcinoma, que son de glándulas, entonces vamos a tener también colon, páncreas, estómago, pero son carcinomas. Sarcoma, que es el tejido conectivo, osteosarcoma, liposarcoma, etc. La leucemia, tenemos la leucemia linfocítica aguda, leucemia mieloide aguda, leucemia linfocítica crónica, la leucemia mieloide crónica. Los linfomas, en general, los clasificamos en linfoma de Hodgkin y no Hodgkin, que ahí puede haber un linfoma difuso B, células grandes, etc. Mieloma múltiple, normalmente los mielomas generan producción de su cuerpo o de alguna específica, alguna molécula específica, que puede ser el mieloma de cadenas ligeras, y en los tumores de células germinales, ¿no es cierto?, en la córnea tenemos el seminoma testicular, el desgeminoma, etc. Y esto se va a dar en los testículos y en los ovarios en la mujer. Este es una modificación del mieloma múltiple, pero aquí pero que no es tan frecuente. Principalmente es el mieloma de cadenas ligeras. Es el que más, dentro del 2% de los cánceres, es el más frecuente. También ataca y forma también, pero es más menos. Ahora, para poder clasificarlo, nosotros nos basamos en su origen, nos basamos en su avance para estadificar, ¿ya? Y nosotros, ustedes han escuchado que dicen cáncer, un tumor, etapa tanto. Esa estadificación es para entender la gravedad del cáncer y la probabilidad de supervivencia, ¿ya? Obviamente, mientras más avanzado, la posibilidad de supervivencia es menor, ¿ya? Pero va a permitir planificar tratamiento o medidas paliativas, dependiendo de lo que sea, hacer estudios clínicos para poder llegar a algún tratamiento que se pueda realizar, etc. ¿Ya? Ahora, ese cáncer siempre va a llevar el nombre del momento del diagnóstico. La idea es que no aumente, pero siempre se les van a nombrar como al momento del diagnóstico, en la etapa que tiene. Ese va a ser el nombre permanente del cáncer. ¿Ya? Es decir, aunque el cáncer, aunque ustedes lo hayan tratado y vaya bajando, siempre va a ser, por ejemplo, etapa 2, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, para conocer el estado del cáncer, se solicitan varios exámenes. Radiografía, prueba de laboratorio, distintos procedimientos también, biopsias, etc. ¿Ya? Y para eso se ve el lugar donde se forma el tumor, como veíamos anteriormente, el tamaño, si hay diseminación, tanto a los ganglios linfáticos primero como al resto del cuerpo en forma secundaria. Y eso nos va a dar este sistema de estadificación, que se llama el TNM, que es más utilizado. ¿Ya? El TMN significa la T en tumor primario, la N es ganglios linfáticos y la M es metástasis a distancia. Entonces, lo que se busca es ver el tamaño y extensión del tumor, que es el tumor primario. Luego, el número de ganglios linfáticos que se han comprometido, que se han transformado cancerosos. Y la M, si hay presencia de metástasis, es decir, si se ha diseminado al resto del cuerpo. Y de ahí vamos a tener de 0, 1, 2, 3, 4 y de N0 a N3 y de N0 a N, 1B y 1B, dependiendo de su característica específica. Dentro del tumor primario va a ser sin evidencia del tumor, o sea, todos en estos momentos somos de 0, porque no hay evidencia de tumor. Te espero. Ya. Luego está el T1, TIS, que es un carcinoma in situ. Entonces, TIS, carcinoma in situ. O sea, está en su lugar, está controlado. Pero luego viene el T1, que es un tumor confinado de menos de 2 centímetros. El T2 es un tumor mayor de 2 centímetros, pero con extensión local leve. El T3 hay una extensión a estructuras adyacentes. Acuérdense,
a medida que se va multiplicando van apareciendo más células. Y esa es la extensión, va aumentando el tamaño del tumor. Y el T4 que hay extensión en estructuras distantes, o sea, ahí hay como metástasis, podría decirse. Luego tenemos en los ganglios linfáticos que no hay metástasis ganglionar, y luego ya si tenemos de 1 a 3 ganglios, de 4 a 9 ganglios o más de 10 ganglios comprometidos. En la medida de que el tumor se va desarrollando y va llegando a los ganglios, vamos viendo cuántos están comprometidos. Y normalmente puede ser que en esta etapa también es cuando se vea el diagnóstico. Uno va, me duele aquí, me duele acá, le hacen estudios de los ganglios y hacen los estudios pertinentes, una biopsia y encuentran que tiene un tumor. Y ahí hay que empezar a buscar el tumor, porque no necesariamente, porque no puede ser no necesariamente un tumor de ganglio, significa que el tumor llegó a los ganglios. Por eso se pone en esa etapa según cuántos ganglios están comprometidos con la célula tumoral. Y luego si hay metástasis, es decir, no hay metástasis a distancia presente, o sea, cercana, y luego ya vemos si hay un órgano distante afectado o hay múltiples órganos afectados. ¿Okay? Y eso nos va a dar la nomenclatura. Entonces, por ejemplo, el estadio 1 va a ser T1, N0 y N0. Es decir, T1 significa que el tumor está confinado, tiene menos de 2 centímetros, no ha comprometido ganglios linfáticos y no tiene metástasis. ¿Ya? Ese es como lo más simple que vamos a tener, que podemos detectar. ¿Ya? Y ahí podemos, el estadio 2 es que T2, es decir, el tumor es más grande y está más extendido, pero no ha llegado a ganglios ni ha llegado a metástasis. O tiene un tumor que es más simple, una etapa previa, pero ya llegó a un ganglio. Eso va a ser el estadio 2. Y el estadio 3 es que ya tiene el T3, o sea, tiene una extensión ya un poco más grande, está en N1, o sea, ha llegado entre 1 a 3 ganglios, pero todavía no tiene metástasis. Ahora, si alguno de estos tipos de tumor primario aparece con algún N2 o más, también ya es estadio tercero. ¿Okay? Ahora, el estadio 4 es cuando ya aparece cualquier M1, o sea, cuando hay metástasis. Y ahí ya se nos complica la situación, porque metástasis significa no que andan células circulando, sino que hay tumor, que se formó el tumor en otro lado. ¿Ya? Ahora, hay trabajos que dicen que la metástasis no existe, que eso no, pero sí, se producen, ya hay metástasis y se sigue utilizando en su clasificación. ¿Ya? Y acá nosotros también tenemos otra forma de clasificar, es según su extensión. Y ahí hablamos cáncer in situ, en que las células anormales están contenidas, no hay invasión, acá es cuando hay alta probabilidad de curación, pero tiene que ser una detección muy temprana, cuando todavía no tenemos muchas molestias. Cáncer localizado, cuando el tumor está dentro del órgano, ¿ya? No hay propagación aún a los ganglios, y obviamente tampoco a otros órganos, y el tratamiento local a este órgano puede ser efectivo. Ya cuando empezamos con regional, es más complicado porque ahí significa que el tumor se extendió a los órganos circundantes, ¿no es cierto?, que lo están rodeando. Ya puede haber compromiso de ganglios, como vemos acá, y esto puede tener un mayor riesgo de recurrencia. Recuerden que cuando se hace un tratamiento del cáncer, se tienen que esperar como 5 años por lo menos de estudios permanentes para decir que realmente está sano. ¿Ya? Y la mayoría de los cánceres, cuando ya pasan esta etapa, recurren, vuelven. Y es porque quedan células controladas, que están como en esta etapa, entonces no se registran, pero en algún momento vuelven a aparecer. ¿Ya? Está el cáncer distante, que es metastásico, que ya está en distintos órganos, a partir del tumor, ¿no es cierto?, que partimos como diciendo que está en el hígado, pero ya puede estar en el cerebro, el pulmón, el hueso, etc. ¿Ya? Y esto ya es un estadio avanzado. El número de órganos y el daño que pueden tener los órganos ya nos va a dar qué tan avanzado puede ser. ¿Ya? Ahora, esto nosotros nos vamos a poder determinar cuando ya sabemos el órgano, sabemos todo, pero hay situaciones que el cáncer es desconocido.
se detectan metástasis, pero no sabemos cuál es el primario. Nosotros vemos que no se ha detectado una molestia previa, sino cuando ya aparecen todas, se hace un estudio y se ve que tiene tumores por todas partes. Eso es metástasis. O sea, alguien no va a tener un tumor por todas partes por cualquier cosa, sino que está haciendo metástasis. Y en ese momento no se sabe entonces cuál es el tumor primario. Entonces no se sabe cómo tratarlo, porque hay que tratar también la parte primaria. Y necesita una investigación completa. ¿Ok? Entonces, tenemos esta clasificación que nos va a decir el desarrollo según cómo está el tumor primario, si ha comprometido ganglios linfáticos y si ha hecho metástasis. Y tenemos esto según la extensión que vaya teniendo en su desarrollo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se forma? ¿Cómo se origina un cáncer? Ya vimos que el cáncer es una mutación. Vimos que se forman ciertos genes que están que normalmente trabajan en la proliferación normal de la célula. Por alguna mutación se transforman en oncogenes. Y ese oncogene empieza a proliferar de manera irregular y permanente a la célula. Entonces, la transformación de esos genes que producen una mutación va a tener distintos tipos de agentes, que los vemos acá. Agentes físicos, químicos, biológicos y hereditarios, ¿ya? Y que van a provocar cambios que aparecen acá, como la radiación ultravioleta, que produce, por ejemplo, dímeros de pirimidina. ¿Se acuerdan ustedes de las bases nitrogenadas? Sí. ¿Se acuerdan de las pirimidinas? Las pirimidinas son las bases nitrogenadas. ¿Ya? Tenemos las bases nitrogenadas son de dos tipos, la purina y la pirimidina. Y que normalmente se va a unir una pirimidina con una purina. ¿Ya? Que vamos a tener citosina con guanina y adenina con timina, normalmente. ¿Cierto? Pero es una por una. Pero esa mutación, debido a la ultravioleta, hace que en vez de tener una pirimidina, esa pirimidina se una con la de al lado. Por lo tanto, van a ser como dos. Entonces, ahí ya están provocando un problema en cuanto a la lectura que podemos tener después de la información genética. Y bueno, después podemos tener también radiación ionizante, radios naturales, lo que pasa en la mina o el asbesto, con el mesotelio. Estas radiaciones son las que tienen que controlar principalmente la radiación ionizante. ¿Quiénes tendrían que controlarla? ¿Dónde tendríamos que controlar la radiación ionizante? ¿Ah? ¿Quiénes tendríamos que controlar la radiación ionizante? Nosotros como funcionarios de salud. Exactamente. Los tecnólogos de imagenología. Sí, los tecnólogos de imagenología tienen que controlar eso. Por eso, les pasan en imagenología, les pasan protección radiológica. Por eso tienen que aprender todo lo que es la formación y aprenden todo lo que es la emisión de fotones, de protones, porque en ambas formas se pueden sacar de la imagenología y tienen que saber cómo controlar la radiación. Tienen que ser colimar para poder evitar radiación dispersa, todo lo que tienen que manejar para disminuir la cantidad de radiación ionizante que se va a producir en esa sala. Al paciente normalmente la cantidad de radiación no le va a tirar problema. Pero si el tecnólogo es malo, tú vas a tener que hacer más exposiciones para lograr una buena toma, que sea diagnóstica. El tecnólogo de imagenología tiene que lograr una imagen que sea de calidad analizable y para eso tienen que seguir ciertos parámetros, que después les van a explicar mucho mejor esos parámetros, pero tienen que seguir esos parámetros. Cómo encuadrar lo que quieren ver, qué posición tienen que poner, qué postura tiene que tener el cuerpo, qué es lo que se tiene que ver y cómo tiene que ser tanto la dosis de radiación, el tiempo de exposición y todo para que logren una buena
exposición, una buena imagen a la primera. Si no, tienen que volver a poner al paciente. Pero en una sola imagen el paciente no debería tener problemas. Pero con exposiciones permanentes, sí el personal que está tomando la imagen. Y por eso que se toman precauciones que tienen que hacer como detrás de un biombo, ¿no es cierto?, se colocan para evitar la radiación dispersa. Entonces, esta radiación ionizante normalmente la tiene que controlar el tecnólogo de imagenología, porque ahí es donde más se produce. Nosotros en el ambiente vamos a estar más expuestos a ultravioleta. ¿Ya? Los tratamientos de radioterapia para pacientes oncológicos. Ese es otro bueno, pero también tiene que ser controlado. Lo que se ve en salud que emiten algún tipo de radiación son la radiografía y el escáner, porque ambas funcionan con radiación ionizante. Resonancia no, porque usa otro sistema, ecografía ocupa otro sistema, medicina nuclear también, pero la radio y hemodinámica también tiene emisión, pero también que tiene que controlar, pero la radioterapia depende del sistema que estén utilizando. Porque en la radioterapia ahora tenemos dos sistemas, uno que te pueden aplicar radiación externa hacia el órgano y otro que te dan una pastilla que irradia radiación desde dentro. Pero también tienes que controlarla, es lo mismo que hacen con la radiación. Tú cuando pones un equipo para hacer radioterapia, tú tienes que ver la dosis, tienes que ver la penetración, tienes que ver todo lo que, según lo que vas a hacer, porque necesitas ver que llegue al blanco. Y el órgano, ¿cuál es el blanco? El órgano que está donde está el tumor. Y tú cuando apliques vas a tener una radiación que va a dañar las células alrededor. Entonces tú tienes que sacar eso y analizar cómo es el tumor, dónde está, qué tipo de tumor es, qué tan denso puede ser, y tú ahí como en radioterapia determinas la dosis, cuál tipo de emisión de radiación vas a utilizar, etcétera, porque depende de la longitud de onda que corresponda. Pero tú ahí tienes que ver si vas a hacer una zona en la cual vas a pescar células normales y cuántas, más o menos, o te vas a meter a una zona más reducida, pero vas a dejar células tumorales. Entonces eso tienes que calcularlo y tienes que hacer todo el análisis antes de emitir. Y el otro tipo, la radioterapia, que tú te colocas en una pastilla, va el elemento radioactivo, que lo que busca es que llegue el tumor y de ahí empiece desde dentro. También tiene que ser según el elemento, según dónde es el tumor, etcétera, para poder hacerlo. ¿Ya? Ahora, esos sí pueden tener problemas, pero no. Antiguamente sí habían algunos elementos que era como que tú ibas a salir irradiado y brillando por todo el mundo, pero ahora no, es más controlado. Pero para eso, en función del tecnólogo médico que va a hacer todo ese proceso. ¿Ya? Y por eso cuando el tecnólogo médico no ha estudiado como corresponde, no se ha preparado, qué sé yo, puede quedar grande. Nosotros como tecnólogos médicos, muchos nos ven que apretamos un botón. Pero en imagenología específicamente en este punto, nosotros en el laboratorio también, pero en imagenología tienen que tener mucho ojo y mucho estudio en conocimiento en aplicar la radiación, porque hay muchos factores y tienen muchos elementos que estudiar. ¿Ya? Tienen que ver la radiación dispersa, tienen que ver el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton que van a incluirse en la radiación, cómo van a llegar, qué es lo que van a hacer. La idea es llegar ahí, no pasar la pieza, no pasar al otro lado, etc. Son todos que tienen que ser. Y son elementos, la radiación, que son muy importantes porque nos provocan cáncer, nos pueden provocar mutaciones que nos llevan a enfermedades. Bueno, pasando también a factores químicos, ya puede ser por el tabaco, puede ser algunos hongos, algunas aminas, etc. El arsénico. Hay factores biológicos como algunos virus que pueden desencadenar la mutación genética. Recuerden que el virus incorpora su material genético en nuestros genes. Por lo tanto, puede llegar a provocar una mutación de algún tipo.
y pues, los factores hereditarios que hacen que se produzcan algunos cambios que nos lleven a la mutación de las células que se transformen en células inmortales y proliferativas en forma ilimitada. Entonces, ahí existe lo que es una clasificación de los carcinomas, o sea, carcinógenos, que son los elementos que vimos anteriormente, y que van a estar en grupo 1, 2A, 2B o grupo 3, y que van a ir cambiando, ¿no es cierto?, según los estudios que vayan haciendo. Y entonces, el grupo 1 son los que son más graves, que son los carcinógenos para humanos, pues está comprobado, la evidencia es bastante, y están bien documentados de que producen cáncer. Y tenemos fumar, la radiación solar, la bebida alcohólica, carnes procesadas, etc. Ciertos tipos de virus, como el papiloma humano, etc. Y luego van bajando. Ahora, todos estos, que son los elementos que nosotros nos estamos expuestos, ya sea ambientales, alimentación, etc., se van estudiando y pueden cambiar. Ya pueden subir o bajar según los estudios que se vayan haciendo en el momento. Pero esta es la clasificación de los carcinógenos que puedan, para tener claro cuáles son más complicados y cuáles. ¿Ya? Los que están en el 1 ya están comprobados, o sea, eso está claro. Ahora, lo que decíamos al principio de protogenes, proto-oncogenes, son los que producen la vida en el fondo. Los proto-oncogenes son genes normales que van a ayudar a una célula o a un cuerpo, a un órgano a multiplicarse, pero de una manera ordenada. ¿Ya? Van a provocar la replicación del DNA, van a estimular la transcripción y la formación de nuevas proteínas y por lo tanto la proliferación celular, pero de manera ordenada. ¿Ya? Ahora, lo que les decía, estas células que van a estar en forma normal van a tener una cierta cantidad de multiplicaciones, de divisiones que pueden hacer. Y eso va a estar dado en una parte por los telómeros que están en los extremos de los cromosomas, que a medida que se van multiplicando se va perdiendo parte del telómero, y hasta que cuando se pierde el telómero completo ya no se puede dividir. Y va a estar también controlado porque en un momento va a ser apoptosis y por lo tanto va a morir esa célula. En cambio, cuando tiene una mutación, este proto-oncogen, que insisto es un gen normal, se va a transformar en un oncogen. Y ese oncogen va a permitir una proliferación celular inadecuada. Normalmente va a producir que la célula no tenga control en su multiplicación, ya sea porque el gen es un oncogen que estimula la proliferación o era un gen supresor que fue mutado y ya no está cumpliendo su función y por lo tanto no se está regulando la multiplicación celular. Y ahí es donde se empieza, si ustedes se fijan, acá se supone que hay un cierto orden, acá está sin orden y son células totalmente distintas a las células originales. Y bueno, se empieza a formar todo lo que es el ambiente del tumor. Pero no, el cambio de un proto-oncogen, que en el fondo es un gen normal. O sea, un proto-oncogen no significa que sea un gen que aparece y que es el primer paso, no, es un gen normal. Que con una mutación se transforma en un gen oncogen. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se van a activar o cómo van a cambiar? Por mutaciones genéticas, por cambios epigenéticos, ¿ya? Por reordenamientos cromosómicas, por duplicación de genes. Por alguna de estas situaciones, o alguna otra, se va a producir cambios en el genoma que va a hacer que esos genes cambien, ya sea porque se cambió se duplicó alguna base, por ejemplo, como les decía, con la duplicación de la primidina, y eso hace que la lectura del genoma sea distinto, y por lo tanto, donde están los genes supresores, donde hay reguladores, donde hay inhibidores, ya no funcionan, y haya una división totalmente irregular. ¿Ya? Acá podemos ver que tenemos células normales, los protogenes es una expresión normal
producen proteínas que controlan el crecimiento esencial, con factores de crecimiento, receptores de factores de señales, etc. Y reguladores de apoptosis. Entonces, todo esto va a regular un desarrollo y crecimiento normal. Pero, cuando hay un virus o los carcinógenos y provocan que estos protocogen pasen un cogen, bueno, vamos a tener un cogen viral porque va a ser por el virus, pero este cogen va a estar modificado por el virus para que haga todas las funciones virales. Pero lo que hablamos como tumor como tal es un oncogen que va a cambiar su expresión, va a tener proteínas hiperactivas, alteradas, que va a provocar una amplificación o translocación, mucho más activa y mucho más y descontrolada. ¿Ya? Ahora, también existen, así como los protoncogenes, genes normales, existen genes supresores tumorales, que son normales. Estos genes en realidad regulan la división celular anormal. Si hay una división celular que sea anormal, lo va a suprimir. Entonces, cuando detectan eso, activan sistemas de reparación y sistemas para que la célula, si no hay una reparación adecuada, hacen que la célula inicie la muerte y no prolifere más. Es decir, generan la apoptosis. Por eso es que la apoptosis es una muerte programada. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una mutación, los genes supresores dejan de funcionar. Entonces, no hay una reparación de esas células dañadas. Por lo tanto, empiezan a proliferar. Entonces, el tumor es una mezcla de ambas mutaciones. De los protogenes que empiezan a hacer que son genes que participan en la proliferación y que empiezan a hacer una proliferación indefinida, y que de genes, una mutación de genes supresores, los cuales dejan de ejercer su función de reparar las células que puedan estar dañadas. ¿Ya? Ahora, esos genes supresores tumorales lo que hacen es que generan proteínas que van a reparar la división, los resultados, la división que se va produciendo, la replicación que se va produciendo en el DNA. Y existen varias que pueden ver, y que cuando se ha visto que cuando en los tumores hay una disminución de esta proteína. ¿Ya? La más conocida es la P53, que la tienen aquí, que se dice que es la responsable de cuidar el genoma. Esta proteína es P53 y es la responsable de evitar que desarrolles un cáncer. Por eso la llamamos la guardiana del genoma. Nuestras células se dividen constantemente y lo hacen a un ritmo tan rápido que de vez en cuando se cuelan errores en nuestro ADN, lo que conocemos como mutaciones. Estas mutaciones son peligrosas porque pueden hacer que la célula se vuelva cancerosa. Para evitar esto está P53. Cuando hay un daño en nuestro ADN, P53 detiene la división de la célula, dándole tiempo a reparar ese error. Si consigue repararlo, P53 reinicia el ciclo y aquí no ha pasado nada. Pero si el error no se corrige, P53 lo tiene claro. Ordena a la célula autodestruirse, hacer apoptosis. Esto es importantísimo para evitar el desarrollo de un cáncer. De hecho, P53 está dañada en más de la mitad de los cánceres humanos. Ahora ya sabes por qué la llamamos la guardiana del genoma. ¿Ya claro? La P53 está en la función en la replicación del DNA. Si hay algún daño, lo que va a ver la P53 es si se puede reparar. Y ordena reparar. Si no se puede reparar, ordena apoptosis. Pero en los tumores esto está disminuido. Como decía en del video. Entonces no hay un control de reparación del DNA. Y se siguen produciendo eternamente. También hay genes proapoptóticos que promueven la muerte celular programada, pero hay genes antiapoptóticos que inhiben. Recuerden, y esto ténganlo siempre claro, en el cuerpo siempre hay un mecanismo que activa y un mecanismo que inhibe. En este caso tenemos genes apoptóticos y
genes anti-apoptóticos. ¿Ya? Unos que van a estimular la apoptosis y otros que la van a inhibir. Y eso va a estar dando el equilibrio, es lo que va a estar manteniendo nuestras células. ¿Ya? Y aquí tenemos algunos pro y aquí tenemos algunos anti. Ahora, como ahí, y ustedes pueden ver, ahí aparece la P53 como pro apoptótico. Los tumores inhiben, aparte que inhiben estas células, inhiben estos genes, por lo tanto, como decía el video, hay una disminución de esas proteínas P53, por ejemplo. También favorecen el desarrollo de esto, se estimulan estos genes y hay producción mayor de estas proteínas o inhibidores, y por lo tanto se divide, o sea, se inhibe lo que es la apoptosis, por lo tanto la renovación celular, la muerte celular. Ahora, esos genes van a actuar en la prevención del cáncer, porque cuando hay alguna enfermedad, hay alguna molestia, algún daño, van a destruir la célula mediante apoptosis. Esta es una imagen real de una célula suicidándose, es decir, haciendo apoptosis. La apoptosis es una autodestrucción limpia y ordenada que hacen nuestras células cuando se dañan o cuando ya no son necesarias. Como veis, la célula se encoge y se condensa y poco a poco se va descomponiendo en unos fragmentos más pequeños llamados cuerpos apoptóticos. Gracias a la apoptosis, nuestro cuerpo destruye las células que sobran o que pueden ser peligrosas. Por eso es tan importante para evitar el desarrollo de un cáncer. Muchas gracias a la UOC por patrocinar este vídeo. Entonces, la apoptosis es programada y se va haciendo, ¿no es cierto?, dentro de la célula. La lisis celular o la muerte celular no es programada, esto es algo externo y va a provocar una muerte, así podríamos decir, fuerte y rápida de la célula, como puede ser con la activación del complejo MAC del complemento. Pero la apoptosis es una programación por algún motivo, que puede ser por el tiempo o puede ser por alguna de las proteínas, como vimos en la P53, que por falla de la célula ordenen la apoptosis. Y eso empieza a morir desde dentro, se empieza a condensar y empieza a morir formando desechos, como eran los cuerpos apoptóticos, que después son eliminados. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se produce una célula normal? ¿Cómo se va a transformar una célula normal en una célula cancerosa? Va a seguir distintas etapas. ¿Ya? Por eso es que se llama un modelo multi-etapas. ¿Ya? Hay cambios en el genoma, pueden llevar a transformación maligna, hay una división celular desordenada, etc. Entonces, y ese proceso puede ser lento, puede ser rápido y va a depender de la zona, del órgano y de otros factores. Pero la situación va a ser que hay una alteración en el cromosoma y puede provocar, ¿no es cierto?, una célula ahí que esté con algún problema. Esta célula se va a empezar a dividir y va a empezar a hacer células adyacentes porque son las que se han multiplicado. Pero en el momento en que ya esto empieza a ser totalmente descontrolado, empiezan a crecer, digamos, en cualquier forma, o sea, ya no siguiendo la forma que podría tener el órgano. ¿Ok? Entonces ustedes ya ven, en vez de seguir una forma lineal, aquí se han ido juntando y van creciendo como uno sobre otro y van formando como una masa. Esto se sigue desarrollando y siguen las células, como podríamos decir, contagiando al resto, y va creciendo la masa tumoral, hasta que llega un momento en que ya tenemos un carcinoma, en que tenemos toda la masa tumoral y que ya está creando obstrucción, el lumen está obstruido, presión, dolor, etc. Entonces, primero tenemos una célula normal que está todavía sin provocar ningún problema. Tenemos el adenoma temprano, que es cuando ya las células son células cancerígenas y que pueden estar ya aún formando la forma del órgano. En esta etapa, el sistema inmune todavía lo puede controlar. Tenemos adenoma intermedio, que aquí ya empiezan a deformarse, un adenoma tardío y el carcinoma. En estas etapas ya es un poco más complicado, dependiendo de la zona, de donde esté, del órgano afectado, para controlar. Pero esta es como se va desarrollando.
no es algo, bueno, cuando uno dice fue tan rápido, pero puede que lo hayan descubierto en esta etapa. El paso de aquí a acá no es rápido, porque puede pasar mucho tiempo en esta etapa porque está en equilibrio con el sistema inmune. Nosotros tenemos, como ya vieron, control de genes, con la K53, tenemos control con el sistema inmune de células dañadas. Y todo eso está en equilibrio con el daño que podemos tener en estas células, en una primera etapa. Cuando se rompe ese equilibrio, empezamos ya con el desarrollo posterior. Y obviamente nosotros vamos a tener ¿quién de ustedes se hace un estudio al año? Un estudio de exámenes médicos una o dos veces al año por hacerse. ¿Uno? ¿Quién más? ¿Dos? ¿Alguien más? Pero no porque hayan tenido alguna razón médica, sino que porque quieren saber cómo están. Yo el año Dos. pasado nomás. El año pasado. Tres. Entonces, ¿tres de cuánto? Entonces, si nosotros no tenemos esa precaución, nosotros vamos a pesquisar una enfermedad cuando nos está creando problemas. Y el cáncer normalmente va a ser en este tiempo, cuando está presionando y creando dolor. Y de hecho, muchas veces uno dice, me duele la pata, me duele el cuerpo, me duele acá, pero no, me tomo una analgésico y no le da mayor importancia y sigue. Bueno. Y después va al doctor y dice, sí, sabe doctor que me duele hace como 2 meses. Y dicen, se lo llevó rápido el cáncer, pero es que ya estamos en esta etapa. Pero estas etapas no son rápidas, son el desarrollo interno. ¿Ya? Bueno, dependiendo del caso y dependiendo de la zona, pero normalmente no es que sean en par de días. Ahora, otra cosa que puede crear problemas son las translocaciones cromosómicas. Recuerden que todo esto es por cambios en el genoma. Entonces, todo aquello que va a provocar cambios en el genoma nos va a provocar, nos puede llegar a provocar cambios en las células. Y las translocaciones crean esto. Porque pueden haber genes de fusión, hay un cambio en la expresión génica, las vías de señalización se pueden desregular, efectos en distintos diferentes tipos de cáncer. Recuerden que los genes están en un cierto orden, el lineal. Los cromosomas están ordenados también, y específicamente en esos cromosomas es donde están los genes específicos para estas funciones. Cuando hay translocaciones, es decir, se cambia una zona de un cromosoma con otra, hay cambios en el genoma. Y esos cambios, obviamente, cuando los van a leer otras cosas. Y pueden haber cambios en los órganos, o sea, en los genes reguladores, supresores, en los activadores, etc. Y pueden llegar a provocar los cambios en las células tumorales. ¿Ya? Como por ejemplo la translocación del cromosoma Filadelfia. Tenemos dos translocaciones distintas también que van a provocar cáncer de próstata. Ya tenemos reordenamiento de genes que nos llevan a leucemia linfoblástica aguda, el cromosoma Filadelfia que nos llevan a leucemia mielodiprónica, porque hay cambios, un gen de fusión en el cromosoma 22 que derivado, ¿ya? Y tiene una actividad tirosiquinasa, es decir, una actividad distinta a la normal. Ya tenemos molecularmente, ¿no es cierto?, se reordenan un gen y esto hace que la lectura sea distinta de ese codón y por lo tanto las funciones ya vayan cambiando y se nos van produciendo la leucemia, los cánceres, acá los cánceres de próstata, etc. ¿Ya? Entonces, todo aquello que provoque cambios genéticos a nivel genético es posible de provocar un daño, de provocar un tumor. Y así también tenemos las células madre tumorales, ¿ya? Que, bueno, las células madres tumorales es un subgrupo, ¿ya?, que tiene un potencial de regeneración ilimitada y es el principal productor de células cancerosas, ¿ya? Y forman como la base central del tumor dependiendo de cuál sea. Son, bueno, CCC, ¿no es cierto?, células madre cancerosas, que son quimioresistentes, son resistentes algunas a quimioterapia o a factores químicos en general, pueden tener capacidad migratoria,
tienen resistencia inmunológica o funciones de escape y están adaptadas a bajas ambientes de oxígeno. ¿Ya? Pueden ser distintos tipos y, como pueden ver, en general se pueden habituar o adaptar para poder sobrevivir, ya sea con algunas bajas condiciones ambientales como el bajo oxígeno, resistiendo el ataque del cuerpo o a componentes químicos tanto de nuestro cuerpo como externos que nosotros nos podamos poner, y buscan migrar para poder buscar situaciones o mejores condiciones de desarrollo. Asimismo, existen antígenos, y a partir de esto nosotros vamos a tener los antígenos tumorales, que son los antígenos que van a estar en la superficie de las células tumorales y que pueden ser específicos. Y ojo, estos nos sirven a nosotros para poder estudiarlos. Podemos estudiar esos antígenos y nosotros decir si hay presencia tumoral y tienes que cuidar o empezar un tratamiento. Y el cuerpo, el sistema inmune, va a reconocer estos antígenos para poder destruir. ¿Ya? Entonces, ¿qué antígenos? Bueno, antígenos asociados a tumores, antígenos específicos de tumores. ¿Ya? Y tenemos que se produce un reconocimiento inmunitario, tanto por el sistema inmune como por el tumor para escapar de este sistema inmune. Y nosotros actualmente estamos utilizando inmunoterapias que van dirigidas específicamente contra estos receptores, que nosotros tomamos estos receptores y se preparan anticuerpos específicos para estos antígenos y se le dan al paciente de forma personalizada. ¿Okay? Pero son antígenos que están en esos tumores y van a ser específicos. Pueden ser asociados a tumores, son antígenos generales del tumor, pero también vamos a tener antígenos específicos del tumor, que son, como valga la redundancia, específicos de ese tamaño, de ese tumor, de esa célula. ¿Ya? Ahora, hay antígenos oncofetales. Hay antígenos cuando el niño se está desarrollando, el feto, genera alguna... Ustedes tienen que entender que el desarrollo embrionario es un desarrollo de células indiferenciadas que se empiezan luego a diferenciar para formar los tejidos. Y ese es una función que puede provocar cambios y llegar a producir algún tumor. Pero esos antígenos que tienen los embriones, los fetos, también se llaman antígenos oncofetales, que aparecen, es normal en esas etapas tempranas, porque es cuando el embrión se está desarrollando rápidamente, todavía no se ha diferenciado, y cuando empieza a diferenciarse, ya empieza a actuar, podríamos decir, como un humano normal, ¿ya? Pero como embrión todavía tiene funciones de diferenciación y esos antígenos tumorales no después desaparecen o disminuyen. Pero cuando nosotros ya estamos adultos, ya que nacimos y tenemos aún como estos antígenos tumorales, significa que algo no está correcto. Y normalmente estos son las alfa-fetoproteínas, el CEA, aquí tenemos alfa-feto, tenemos CEA, puede ser la beta-oxyglobulina. Hay varios factores que son oncofetales, que son de desarrollo embrionario que se pueden transmitir, o sea, que pueden expresarse después por algún tumor. ¿Ya? Aquí tenemos el modelo molecular del virus del papiloma humano, ¿ya? En el cual hay una infección, ¿no es cierto? Y por lo tanto ese virus en su función normal va a integrar su ADN al ADN humano. Y esto va a provocar dos cosas, ¿ya? Pérdida de la función de la PRT, que es lo que habíamos visto, ¿no es cierto? Que esta funciona como inhibidor, y tenemos acá la P53, que era la que funcionaba también como reparadora de los fallos genéticos. Y por lo tanto vamos a tener que hay una proliferación indefinida tumoral causada por un origen viral. ¿Ya? Bueno, estos mecanismos que aparecen acá explicados son mecanismos de E6 y E7. ¿Ya?
que van a producir las distintas oncogénesis diferentes. Ahora, esto que produce esta proliferación es distinta de su acción para multiplicarse como virus. ¿Ok? Cuando integra el ADN viral y hace una función normal del cuerpo, de la célula, lo que hace la célula es producir más virus. Pero en este caso hay cambios producidos por este virus al integrar el genoma, va a provocar algunos cambios que van a llevar a una proliferación indefinida y a un cáncer. ¿Ok? Ya. ¿Algunas dudas, consultas, preguntas, algo que decir hasta ahora? ¿Alguien? ¿Algo? ¿No? Ya, vamos a dar un pequeño recreo, descanso, hasta las 10:10 y continuamos. ¿Sí?